Porque, amiga, se viene crisis, ya veremos hasta dónde llega y hasta dónde aguanta el gobierno de Pedro Sánchez con esto, porque recordemos que Santos Cerdán es su secretario de organización. Santos Cerdán, hasta ahora, en toda la trama del caso Koldo, no estaba siendo investigado, lo que se estaba es investigando a otras personas, como por ejemplo a Ábalos, y en las conversaciones de Ábalos aparecía Santos Cerdán, pero no se había abierto una investigación contra Santos Cerdán, hasta que de repente ayer saltan varios medios de comunicación que existe un informe de la UCO en el que inculparía a Santos Cerdán en toda la trama Koldo, ¿vale? Ayer, como decimos, salta esta información, se ha ido ampliando las informaciones, hasta ahora no conocíamos el contenido de ese informe, pero ha ocurrido esta mañana algo más, que esto sí ya es bastante más grave, que es que el juez del Supremo ofrece a Santos Cerdán declarar voluntariamente ante los consistentes indicios contra él. El magistrado le emplaza a comparecer el 25 de junio ante el informe de la UCO, que le pone bajo sospecha de participar en adjudicaciones a cambio de mordidas. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, lo cuentan ya en la cadena SER, ha ofrecido al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntariamente al encontrar consistentes indicios, dice, de su posible participación en una adjudicación indebida de obras públicas y a cambio de precio y en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y con quien fue su asesor Koldo García. En un auto notificado este jueves, razona que esa presunta participación de Santos Cerdán constituiría delitos de organización criminal y cohecho. Al ser diputado, no puede citarlo como investigado sin previamente elevar la solicitud a la Sala de lo Penal del Supremo, porque está aforado, para que ésta recabe a su vez el suplicatorio del Congreso de los Diputados. De ahí que opte por ese ofrecimiento de que declare de manera voluntaria en aras de favorecer su derecho de defensa y con carácter previo a resolver acerca de la procedencia de elevar la referida exposición razonada a la Sala de Admisión de la Sala Segunda de este Tribunal Supremo. Será el 25 de junio a las 10 de la mañana y asistido de su letrado. Los indicios parten del informe que la UCO de la Guardia Civil presentó al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio, desencadenando una operación con una decena de entradas y registros en varias empresas y en casa del propio Ábalos, que ya lo contamos aquí. Este informe, tal y como reveló la cadena SER, contiene la transcripción de una conversación entre el exministro y Koldo García en la que se refieren que hasta 4 empresas adjudicatarias les deben dinero. El magistrado ha citado por ello también a Ábalos y a García. Recordemos el caso, por si no os acordáis, unas presuntas mordidas de negocios que hacían Koldo y Ábalos, que en diferentes empresas a las que les adjudicaban contratos grandes, además del Ministerio de Transporte, que en su día llevaba Ábalos, y a cambio ellos se quedaban con una comisión. Un caso de corrupción de libro, oye, de toda la vida. Como decimos, el magistrado ha citado también a Ábalos y a Koldo ante estos nuevos hechos eventualmente delictivos, estrechamente vinculados con los que dieron origen a la causa y sobre los que todavía ninguno de los dos han sido interrogados. Les convoca a ellos un día antes que a Cerdán, el 24 de junio. Y para que se instruyan, la resolución levanta el secreto de sumario que pesaba sobre esta pieza separada y que abarcaba tanto el informe de la UCO como las entradas y los registros, una vez estas ya se han completado, tal y como ha comunicado la Guardia Civil al Supremo en un informe presentado esta misma mañana. El propio Cerdán ha hablado hoy y directamente ha dicho que él está seguro de su inocencia. Así de pancho ha entrado por el Congreso de los Diputados. Al Congreso. Ese informe de la UCO que se va a conocer no le va a implicar en ningún contrato, de ningún amaño, en ningún amaño de contrato. Completamente seguro. Insisto, sacamos una nota anoche. Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. Pero usted estuvo en esa reunión junto con el señor. ¿Recuerda esa conversación? Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados a esa rueda de prensa. Él dice sobre esos audios que llevan titulando diferentes medios desde ayer que implicarían a Santos Cerdán, pero es verdad que los propios medios reconocen que ellos no han podido acceder a ese informe. A ver si ahora que se ha levantado el secreto de sumario en las próximas horas lo conocemos y podemos saber más acá sobre qué se dicen los audios o qué se dicen los mensajes, porque lo cierto es que todavía no lo sabemos. Ahora, si el Supremo ha decidido que hay indicios suficientes en ese informe, es que algo hay. Estamos, como decimos, a la espera. Pero esto se supo horas después de que en el Congreso pasara una cosa interesante. Por la mañana hubo sesión de control y de repente, claro, ha tomado relevancia esto que dijo ayer
Feijóo, antes, insisto, de saberse nada de esto, antes de llegar a los medios de comunicación. Ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. Ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. No había salido nada de este informe de la UCO todavía ayer por la mañana, porque Feijóo sabía que Cerdán salía en los papeles de un informe de la UCO. ¿Tenía información Feijóo antes de que llegara a los medios? ¿Tenía información Feijóo directamente desde la UCO? ¿Quién tiene ese informe? ¿Alguien lo ha visto? Esto es fuerte, claro. Esto es fuerte, varias personas se han dado cuenta de esto y, como decimos, lo volvemos a escuchar. Ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. No se había publicado todavía nada, ni en medios de comunicación, ni por supuesto ese informe. Claro, cuando se sospecha de la justicia, ¿no? Y cuando dicen, no, es que sospechan de la justicia. Claro, por cosas como estas, porque hay cosas que no cuadran, porque este señor tiene una información que ni siquiera tienen los medios que tienen fuentes en la UCO. ¿Por qué él tenía información o qué información tenía antes de que la tuviéramos todos? Antes de que la tenga el propio Cerdán, ¿no? Que sería el propio interesado en esa información, ¿no? Esto, la verdad, que ha levantado bastantes ampollas, ciertamente. Y luego ayer también ocurrió una cosa en la sesión de control que ahora, analizándose evidentemente esas cámaras y esos titulares que han pasado, cobra relevancia, que es, si lo estáis escuchando no lo vais a entender, pero es un no saludo entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán ayer antes de la sesión, que ahora pues cobra muchísimo sentido. Ahí está Santos Cerdán, y cuando pasa, fijaos, no le saludan. Bolaños y Pedro Sánchez, y de hecho la cara, la miradita que le echa Pedro Sánchez a Cerdán, es de... Sé cosas, te voy a matar, porque claro, quiero decir, yo me imagino que cuando saltó y estalló todo el caso Koldo, a Santos Cerdán, evidentemente que, como decimos, él no estaba siendo investigado por ningún juez, por lo menos hasta ahora y hasta conocerse esta información, que insisto, aún no sabemos el contenido del informe, pero él no estaba siendo investigado, sí que lo estaban siendo Ábalos y Koldo. Y Santos Cerdán aparecía en esas conversaciones de Ábalos y Koldo, aunque no había una implicación directa. Me imagino que cuando todo esto estalla, Pedro Sánchez reúne a todos estos y les dice, oye, ¿pasa algo? ¿Hay algo aquí? Porque si hay algo aquí, evidentemente te echo, como hicieron con Ábalos desde el minuto 1. Si Santos Cerdán le ha dicho que no hay absolutamente nada, como le acabamos de escuchar ahora, seguir sosteniendo, y hay algo, madre mía, la que se puede liar, porque verdaderamente esto sí que puede acelerar un proceso electoral inminente. O sea, esto sí que puede afectar al gobierno, porque a Ábalos le han echado en el minuto 1, no ha habido implicación que le relacione con Sánchez ni con que Sánchez lo sabía. Esos mensajes que vendieron en El Mundo como si implicaran a Pedro Sánchez eran de mucho antes de que estallara el caso Koldo, eran mensajes de amistad y no decían absolutamente nada de esto. Ahora, amigos, esto sí que puede afectar. Pedro Sánchez lo sabe, y Pedro Sánchez por eso le echa esa mirada a Santos Cerdán, como decimos ayer en el Congreso de los Diputados. Sabe que algo se está cociendo, sabe que de hecho la derecha ya lo tenía. De hecho, os digo más, el diario.es acaba de sacar esta información que os leo por aquí. La conversación de Cerdán y Koldo en el informe de la UCO. 550 y de ahí descontamos. Que lo pongan por escrito y te lo doy. El informe de la UCO, que ya vamos a conocer, alude a 8 conversaciones grabadas por Koldo al actual secretario de Organización del PSOE, Ábalos, y concluye que Cerdán se encargaba de gestionar el monto y los pagos. Esto sí es un escándalo tremendo que, como decimos, afecta al gobierno, porque es que es su secretario de Organización directamente, y sigue en el gobierno a día de hoy y sigue al lado de Pedro Sánchez a día de hoy. Lo cuentan Elena Herrera, Pedro Águeda y Alberto Pozas. El informe de la UCO, de la Guardia Civil, que recoge los indicios de delito en Santos Cerdán, incluye 8 conversaciones entre él, Koldo García y José Luis Ábalos, que indican la percepción de fondos y el reparto a cambio de adjudicaciones de obra pública. En una de esas conversaciones entre Cerdán y Koldo, mantenida en 2021,
aluden a unas obras en Murcia y al pago de 550.000 euros, que a lo mejor es que habéis leído 550 del titular y somos tan pobres que habíamos pensado que eran 550 euros. No, 550.000. Lo que pasa es que ya le quitas los ceros para recortar, no para ahorrar saliva, pero realmente eran 550.000. Como decimos, 550 y así descontamos lo de Sevilla. Diré que te lo pongan por escrito y te lo doy, afirma Cerdán, según la transcripción de la UCO, a la que ha tenido acceso ya eldiario.es. Santos dice, yo le pedí a estos lo de Sevilla. Koldo responde, pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona. Santos dice, se la voy a dar, 550.000 euros. Koldo, sí, cierto. Santos, esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá. Koldo, no, eso no es así, es de Murcia. Santos, sí, y Logroño me dicen ellos, y después lo que nos queda es lo de Sevilla. Koldo, no, y lo de Barcelona. Santos, 550.000 y ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla le diré que me lo pongan por escrito y si no, y te lo doy, ¿vale? Koldo, no, dáselo a él, yo no quiero problemas. La Guardia Civil explica en su informe que Koldo García grabó a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos hasta en 8 ocasiones entre 2019 y 2023. Suficiente, dicen los agentes, para sospechar que hablan de dinero y de deudas. La exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba, describen los agentes, en torno a la empresa Acciona adjudicaciones fraudulentas. Según esas grabaciones, describe la UCO, Santos se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos. Según la Guardia Civil, de las gestiones hechas a favor de Acciona salieron contraprestaciones económicas para Ábalos y Koldo, gestionadas por Santos Cerdán por un valor total de 620.000 euros, aunque la mayor parte, 450.000 euros, estarían pendientes de abono. En total, hay 5 conversaciones intervenidas en las que hablaría Santos Cerdán. En una de ellas, en abril de 2019, Koldo pide dinero a Santos Cerdán, quien afirma haber recibido 60.000 euros, de los cuales 10.000 eran para Koldo. Que también te digo, o sea, sé que es dinero, pero coño, arriesgarte a perder un curro que está muy bien pagado y un puesto de responsabilidad así por ese dinero, no sé, es que a mí me parecen todos, la verdad, ratas de cloaca, sinceramente. En otra conversación, como decimos, ya en enero de 2021, Santos recrimina a Koldo haber aceptado comisiones por adjudicaciones a empresas pequeñas. Ya en 2023, Koldo pide obras a Santos Cerdán para obtener rédito económico. La Guardia Civil toma como indicios las acusaciones de Aldama y las cruza con las grabaciones incautadas y las adjudicaciones que constan como realizadas. Esto es lo que sabemos de momento. El gobierno va a tener que dar explicaciones por esto, porque es verdad que nada ha implicado a Pedro Sánchez hasta ahora, nada de lo que se ha publicado al menos, no sé de lo que se publicará, nos hace ver o nos hace pensar que Pedro Sánchez lo sabía, pero desde luego su gobierno, es su responsabilidad, es su secretario de organización, al que no apartó cuando estalló el caso Koldo, y tendrá que darle las explicaciones de por qué no lo apartó en el momento y por qué se lo creyó, porque yo creo que está claro que preguntar tuvo que preguntar y el otro le diría que está muy tranquilo y muy seguro, y ahora estamos viendo, por lo que se está desvelando de ese informe de la UCO, que tiene muy mala pinta. Así que las explicaciones del gobierno tendrán que llegar. Me imagino que igual a lo largo de este directo sabemos algo más, probablemente. Habrá ahora mismo gabinete de crisis en la Moncloa. De hecho, he leído por ahí que anoche ya había reunido Pedro Sánchez a su gente de confianza. Y esto pues puede adelantar muchísimo los acontecimientos, chicos, os voy a ser sincera. Os leo por aquí. Vale, esta es la misma noticia, ¿no? La RTV es la del juez del caso Koldo, le ofrece declarar voluntariamente al encontrar consistentes indicios contra él. Esta es la misma que hemos visto anteriormente. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que vaya ocurriendo. Decís por aquí, no es mucha casualidad que Feijóo convoque un congreso extraordinario en mayo con tanta premura. Para mí ellos lo sabían todo esto ya cuando convocaron en mayo. Es que ese es el problema, o sea, quiero decir, yo evidentemente ayer, sin conocer todo el contenido, lo ponía muy en barbecho, no por defender al PSOE, por supuesto, sino porque hemos visto tanta basura, o sea, hemos visto tantos informes que luego no existían, tantos titulares que luego han quedado en nada, tantos titulares de hay audios de esto, vídeos de lo otro que no han ocurrido, que a mí también me da un poco de cosa decir, tío, pues es que yo, la verdad, es triste decir esto, pero no tengo una confianza en las instituciones como para decir, pues será verdad, porque si lo dicen tiene que ser verdad. Tristemente, ahora mismo tenemos que ser mucho más prudentes y mucho más cautelosos de lo que éramos. Ahora, en el momento en el que ya se accede a ese informe por parte de los medios de comunicación de la UCO y el Supremo abre, digamos, por así decirlo, una investigación,
ya hay una base mucho más consistente, por lo menos para pedir explicaciones y ver qué explicaciones tiene que dar Pedro Sánchez de por qué deja a Santos Cerdán ahí cuando todo esto estalla. Me imagino que es porque estaría muy seguro de que Santos Cerdán no estaba en el ajo, pero evidentemente esto le mancha a él directamente. Lo de Ábalos, cuando él se entera, sí que le aparta enseguida, con lo cual, bueno, hace daño, pero se puede entender que un presidente del gobierno pues no puede controlar absolutamente todo lo que pasa a su alrededor. Imagínate si es difícil controlar en ayuntamientos, imagínate en un gobierno completo con ministerios con cientos de millones de euros de presupuesto. Pero esto ya es otra cosa, esto ya requiere otras explicaciones, así como os digo que a ver qué dicen. Y según lo que diga, se pueden adelantar las elecciones por esto. Por aquí siguen saliendo, como decimos, a hablar del tema de Santos Cerdán. Verás sobre Cerdán, hay motivos más que suficientes para mostrar preocupación ante el informe de la UCO con grabaciones que vincularían al secretario de Organización del PSOE con una presunta trama corrupta. Si se confirman las informaciones, estamos hablando, dice por aquí, de un caso que trasciende a una manzana podrida. No sería el caso Ábalos, sino el caso PSOE. Eso es algo enormemente grave que cambiaría el rumbo de la legislatura. Así que, como ya os digo, seguimos un poco atentos a esta última hora que puede precipitar todos los acontecimientos en España. Ahora, yo lo digo ya, estamos a 12 de junio, ya tengo las vacaciones cogidas. Yo en julio no voy a estar. Me da igual, o sea, dejad de poner las putas elecciones en verano. Me niego totalmente. Ojo, mira, me sale aquí, Santos Cerdán se encara con la diputada Eugenia Carballedo del PP en el Congreso y le dice, esto me lo dices fuera. Pero bueno, what a time to be alive, que es lo que estamos viviendo aquí. Vamos a verlo. Vamos a ver este tremendo beef en el Congreso, para que luego digan que la política no es salseo. Está siendo tan tensa la mañana que Santos Cerdán se ha encarado con alguien del Partido Popular hasta el punto de decirle, véanlo desde su escaño, esto de me lo dices en la calle. Mientras los diputados y dirigentes Santos Cerdán y Ábalos se daban la vida padre a costa del dinero de los españoles, con mordidas, sí, señor Cerdán, con mordidas, con pelotazos, incluso en plena pandemia. Mientras Sánchez y la élite socialista se enriquecían... ¿Habéis visto, no? Esa es la expresión, y le dice a la diputada, esto me lo dices fuera. Esto me lo dices fuera, pero bueno, por favor, pero esto que estamos viviendo, ¿qué os parece? Parece Los Soprano, de repente. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Santos Cerdán trató de amañar las primarias del PSOE de 2014 a favor de Pedro Sánchez. A ver, yo voy a decir una cosa. A mí lo de las primarias no me sorprende. O sea, quiero decir, ¿qué primarias de qué partido no están amañadas en este país? Lo siento mucho, pero son un poco de risa. Vamos, las del PP, por favor, que ganó Pablo Casado estando Soraya Sáenz de Santa María, Cospedal. O sea, por favor, no me contéis cuentos. O sea, que hay cosas que sí considero graves y hay cosas que es como, mira, chico, las primarias del PP y del PSOE, por favor, ¿qué me estás contando? Intentó amañar en 2014 y no le fue bien, efectivamente, entonces amaño, nada. Feijóo ha hablado al salir del Congreso, madre mía, qué bien les está viniendo esto para no hablar de lo de Ayuso, A ver. Y no le oculto mi absoluta preocupación por lo que está ocurriendo. Preocupación no, está dando palmas. Me he dedicado a la política la mayor parte de mi vida y estoy absolutamente avergonzado. Esto no es la política. Esto no es la política. No, darle puestos a tu hermana sí. Lo primero que quiero trasladarle a los españoles es que sigan confiando en nuestro sistema democrático y que sigan confiando en nuestro sistema judicial. Sin el sistema judicial, sin la independencia del Poder Judicial, en este momento en España no habría democracia. Pero es cojonudo. O sea, habla de independencia judicial y ayer le estaba pidiendo a Pedro Sánchez que cesara al fiscal. O sea, le estás pidiendo al Poder Ejecutivo que se meta al Poder Legislativo. Que no se puede. Pedro Sánchez no puede echar al fiscal. O sea, te quiero decir, ¿qué cojones me estás contando? Estás hablando de la independencia judicial y pidiéndole a un presidente que eche a un fiscal. Es que vamos, es que esto ya, de verdad, o sea, atenta contra la inteligencia de los que le escuchamos. Los 490 folios. Parece ser que faltan anexos, faltan audios. Lo seguiremos haciendo con todo lujo de detalle, con profesionalidad y con proporcionalidad. Y lo único que les quiero decir es, parece ser
que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse. Pero ¿cómo puede hablar este señor de robar votos a sus compañeros si cuando Ayuso propuso lo de un militante, un voto, dijo que no, para que no saliera Ayuso, tío? O sea, por favor, hablamos de las primarias del PP. Es que me parece un poco de risa. O sea, te quiero decir, yo no voy a defender al PSOE, pero que este señor diga esto sin caerse la cara de vergüenza, es que es muy fuerte. Y mantenerse en el poder. Insisto, yo pido disculpas a los ciudadanos de mi país y decirles que somos perfectamente conscientes del momento excepcional en el que estamos viviendo, que somos un partido de Estado, que nos vamos a seguir comportando como un partido de Estado y que ahora lo que toca es seguir profundizando en los sumarios, esperar a los anexos y a los audios y posteriormente, lógicamente, hacer una valoración completa. Pero si alguien tenía dudas de nuestra manifestación, supongo que se han disipado. Si alguien tenía dudas de que considerábamos que había una trama mafiosa detrás del partido del gobierno y del gobierno, supongo que se habrán disipado. Hombre, sí, desde luego los audios son tan heavies como para implicar directamente a Santos Cerdán. Puede haber moción de censura. A ver. Mira, Rufián acaba de salir porque hoy, ya sabéis que es un poco riguroso directo, porque hoy es que salgan, todos un poco a hablar, mientras todavía no sabemos nada del PSOE. Al final la pregunta que mucha gente se hace en este país hoy es ¿dónde está el presidente del gobierno? ¿Dónde está? Y en este país se han dado explicaciones y ruedas de prensa absurdas para no decir absolutamente nada. ¿Dónde está el presidente del gobierno? Creo que sería bueno. Más que nada porque estamos hablando de gente muy importante dentro del partido. Es que es el secretario de organización. Por eso os digo que esto sí que puede hacer daño verdaderamente, como decimos. Pues mira, buen momento para que salga el CIS. Que digo que Santos Cerdán es secretario de organización del PSOE. Fue la decisión de Pedro Sánchez no apartarlo después del estallido del caso Koldo, pese a que Santos Cerdán había tenido una relación con Koldo. Me imagino que porque, no sé por qué. Algunos dirán que es porque Sánchez estaba metido en el ajo. Yo no creo que haya sido tan tonto como para meterse en el ajo. Un presidente del gobierno suele estar bastante cubierto en esos temas. Otros dirán que es que Santos Cerdán le prometió y le perjuró que no pasaba nada y que él no estaba en el ajo y se fió de él. No sabemos, pero en cualquier caso esto sí que toca directamente al núcleo del gobierno. Justo acaba de salir el CIS. El CIS evidentemente es una encuesta que se hace antes de esto. O sea, es lógico, ¿no? Porque luego es que hay mucho mamarracho que de repente pone esto y dice: anda, sí, después de lo que hemos sabido hoy. No, hijo, no, después de lo que hemos sabido hoy, no, esto es de antes. Entonces, el CIS acaba de salir, disparaba al PSOE hasta el 34,3% tras el caso Leire y lograba su máxima ventaja sobre el Partido Popular. A ver, estaba claro que al PSOE no le estaba afectando tanto todo lo que estaba saliendo hasta ahora, que el Partido Popular bajaba, pero por una cuestión de desgaste, por una cuestión de que haya muchos a los que Feijóo no convence. Aquí hemos visto alguna encuesta, que no es el CIS de la que yo me fío por regular, pero sí que habíamos visto alguna encuesta que, por ejemplo, entre los votantes del PP, el líder menos querido por los votantes del PP era Feijóo. En cuanto a, comparado con que los del PSOE sí querían a Sánchez, o yo que sé, los de Vox sí que querían a Abascal, pero los del PP dudaban mucho más sobre el liderazgo de Feijóo. O sea, el liderazgo de Feijóo lleva mucho tiempo de entredicho. Mazón y Valencia le han hecho daño. Las últimas imágenes de Feijóo con Mazón son tremendas, y que no le quite ahí, que siga aún sin saber absolutamente nada de lo que ocurrió, cuestionan aún más su liderazgo. La contra que hace Ayuso también, pero claro, evidentemente este CIS no lo podemos tener en cuenta ahora porque todo esto va a cambiar. Os leo por aquí. El PP llamando mafioso al PSOE es como Al Capone llamando mafioso a Vito Corleone. Claro, es que es como, tío, es increíble. En fin, aparte de esto, recuerda que Feijóo, PP propuso formar gobierno con el PSOE, pero gobernado por el PP pero sin Sánchez. Bueno, perdona, a mucha gente se le olvida que también propuso otra cosa, que para mí es mucho más loca. 2 años uno y 2 años otro. Esto me pareció, ya decir, me estáis vacilando, o sea, pero que os creéis que estamos en el patio del colegio. Le propuso 2 años yo y 2 años tú.
¿Esto qué? O sea, eso fue increíble. O sea, es que a veces se nos olvida porque Españita que no te la acabas, pero esa propuesta de 2 años tú, 2 años yo, para mí fue la mejor propuesta que se ha hecho. Es que es la hostia. Y además, claro, el PP los 2 últimos, porque así para preparar el terreno para las elecciones. En fin, o sea, es que me pareció, de verdad, una cosa increíble. Dices lo que han hecho las alcaldías de muchos municipios. Es que me parece ya una cosa loquísima.